Preguntas de la conferencia 8. Sí, la evolución mecánica, realmente, ¿cómo se separa de la evolución, digamos que normal? ¿Cuál es la normal? Pues el ciclo normal, yo lo veo así, el ciclo normal es que uno vino acá y hace un proceso inconsciente o consciente, pero se habla de la mecánica que ahí sí que un poquito... Es esa misma, ¿no? Es la misma. Es la misma. Es la misma. Que tú naces, te reproduces y mueres. Ah, ok, esa es la normal. Esa es la normal. O sea, existe una sola evolución. Ok, Y es mecánica. listo. Es una ley mecánica de la naturaleza. Todo evoluciona, crece, llega a su máximo Se desarrolla y esplendor, muere. evoluciona y muere. Sube, baja, todo sube, baja, va y viene, fluye y refluye. Son ondas mecánicas. Por eso que la evolución espiritual existe. Sí, señor. No. ¿No? No. ¿La qué? La evolución espiritual. Todo es eterno. ¿Existe la evolución espiritual, sí o no? No, es mecánica. No, porque No, porque es la evolución es mecánica y el espíritu no puede surgir por ley mecánica, Sí, claro. porque si el espíritu surgiera por ley mecánica, entonces nosotros aquí estamos perdiendo el tiempo. ¿Para qué estamos estudiando y enseñando a morir al yo y luchando? Si Sí. total el tiempo nos va a evolucionar, mejor sin esperemos a hacer que nada. llegue el tiempo y vamos a llegar todos a los brazos del Señor. Por eso, o sea que entonces Entonces, no ¿no hay, existe o No existe. No existe. no hay evolución espiritual. No hay evolución espiritual. Ah, ok. Entonces, detrás de, estamos encontrando más bien cosas que de la salida del Padre Sí, se nos han adherido y sí, solamente estamos quitándonos esas arandelas. claro. Pero eso no lo va a hacer el tiempo, no lo va a hacer ningún proceso evolutivo. Y al lograr esos objetivos no sea una evolución. No. Porque pareciera que la palabra evolución sería avanzar, o sea, seguir, escalando, ¿sí? La evolución es una ley de complicación de energías. ¿No estudió? No, ese sí no lo vi. Ese no está lo vi. haciendo preguntas. Honestamente, de hecho, no lo... Ni siquiera No, puedo llévele alumno Estrella. estrella. Bueno, está bueno. Y si hay involución, quiere decir que uno se devuelve. Toda involución es un retroceso, Claro. es una degeneración. Entonces, la evolución es una ley de complicación de energía. Y resulta que el camino, ¿cómo tiene que ser? Es complicado. O sea, ¿y necesita cuánto eran las tres palabras? Sencillo, Sencillo, sintético, Sintético y práctico. y práctico. Y si decimos que es sencillo, y si decimos que la evolución es una complicación, complicación es lo antónimo de lo sencillo. Algo complicado es algo no sencillo. Entonces, los procesos evolutivos y procesos involutivos son procesos que rigen toda la naturaleza. Toda la naturaleza, todo lo que vive bajo la luz del sol, pasa por fuerza ascendente y fuerza descendente. Te lleva a tu máxima apogeo. Una planta, uno siembra una planta, la planta crece, se desarrolla, bonito, árbol bonito, da fruto, y después comienza a envejecer, a quebrarse la rama, ya no da fruto, se seca y con lo que nos hace árbol. Leña. El perro crece, llega también a ser un lindo perro hasta que toma un perrito viejito y termina ahí roncando en la puerta. Como Tony. Y nosotros también. Y todo. Esta casa también, cuando se hace bonita, llega un momento, se pinta, se mantiene, pero tiempo más va a ser un escombro. Como todo. Entonces Todos cumple su ciclo. todo cumple su ciclo. Y es una ley mecánica. O sea, quiere decir que no hay principios conscientes, no es necesario que haya principios conscientes detrás
o en ella. O sea, obviamente que todas estas leyes mecánicas fueron creadas por principios conscientes, por divinidades, pero no tienen como objetivo en el fondo final despertar la conciencia a nadie, sino hacerlos vivir diferentes tipos de experiencias. Porque uno cuando era joven estaba evolucionando, no sé, tenía 8, 10, 12, 15 años, hizo cosas buenas y malas, y también se equivocó, ¿verdad? Después ya 20, 25, ya aprendió ya. Y también llega un momento, 30, 40, 45 años, llega a su cúspide y ahí empieza la decrepitud. Pero todos los procesos tienen procesos de aprendizaje, todas las etapas. Tanto la etapa evolutiva enseña como la etapa involutiva enseña. Pero son enseñanzas, no son experiencias, son vivencias. No son que la conciencia, digamos, va bajo esos procesos a salir del encierro en que se encuentra. Que me pasó, el viernes me pasó un cacharro, estoy donde la doctora, y cuando me fue a medir, yo medía 1,83. Cuando me fue a medir, mido 1,80. Y le dije, ¿1,80? No, yo mido 1,83. Me dijo, no, el cuerpo va perdiendo, o sea, los huesos Los discos intervertebrales. van perdiendo, y ya ha perdido 3 centímetros. Así Es lo mismo. Es lo mismo. O sea, nosotros sí llegamos, lo que vimos esta mañana llegamos a la cúspide y ya vamos en bajada. Las civilizaciones evolucionan, llegan a su máximo apogeo como civilización y luego evolucionan. Ahí tenemos a los mayas, a los aztecas, a los incas, a los egipcios, a los romanos, todas. Y ahora esta civilización moderna ya lo cogió la fuerza involutiva y va a desaparecer. ¿Por qué no vamos a desaparecer nosotros si todas las anteriores han desaparecido? ¿Qué tenemos de especial que no nos permita desaparecer como civilización? Pero si hemos venido varias veces a aprender y supuestamente a crecer espiritualmente, entonces, ¿cuál es el sentido de que si estábamos con un propósito de aprender pues todo esto, llegar a la evolución y llegar a la espiritualidad y que ahí nos devolvemos? Porque los principios evolutivos no impulsan la liberación de la conciencia en el aprendizaje espiritual. El proceso evolutivo El no- proceso evolutivo es una ley de complicación de energías. Todo ahora es más complejo. Antes, ¿cómo se hablaba por teléfono? ¡Aló! ¡Sí! ¡Ya! ¡Aquí está la señora! Sacaba la niña un bichito aquí, un cable y ¡pum! Lo ponía acá. Así eran las comunicaciones. El telegrama. El telegrama. El telegrama tenía que ir a Telecona a mandarle el telegrama a la No, y Telegrama. Ciudad al pueblo, a donde era uno No, y eso, y antes del las telegrama, cartas, poner las antes cartas del y las telegrama, las cartas. hacer todo el telégrafo. Los primeros autos que salieron, claro, no, se echó a perder el auto. manivela y toda la Se cosa. echó a perder el auto. Mira, aquí nuestra cuestión, quédate listo, arreglado, sigue, vamos. Y ahora se le echa a perder un auto moderno, ¿de dónde? Si no le mete el computador, no hay cómo No arreglarlo. funciona. Sí. Ujú. Súper complicado. Súper evolucionado. Súper complicado. Y me imagino, y seguirá evolucionando. Tiene un límite. Tiene un límite. Entonces, ¿Evolución? Tiene un límite. La evolución tiene un límite. De Ah, ahí ok. involuciona. Por eso le preguntaron a Albert Einstein de cómo va a ser la tercera guerra mundial. Y él dijo, no sé la tercera, pero la cuarta va a ser a flecha y arco y flecha. Volvemos a ¿Por los qué? indios. Porque después de la tercera viene solamente ya aspectos más prehistóricos. No queda nada. No queda nada. Entonces eso es muy importante entender realmente lo que es la evolución. Y entender que son fuerzas mecánicas de la naturaleza. Y que la naturaleza no quiere que nosotros nos autorrealicemos. ¿Por qué? ¿Por qué? La naturaleza. La naturaleza no quiere que usted se autorrealice. La naturaleza se va a oponer a que usted despierte su conciencia. Y lo va a tentar, le va a poner aquí, le va a ofrecer acá. Ah, sí. ¿Por qué? Porque si no... ¿Nos necesita? ¿Lo necesita? No. Yo pienso que nos va a cobrar el daño que le hemos hecho. Sí, la ley divina nos va a cobrar. Pero ¿por qué la naturaleza se opone a que uno se revolucione?
por el deseo de tener las experiencias No, oscuras. La van Después a- uno puede dominar a la naturaleza. porque el que se libera domina a la naturaleza. Porque, perdón, Porque el que se libera domina a la naturaleza. Y la naturaleza no quiere que la dominen. Que ya es salvaje. En cambio, un liberado le dice: ¡fuego! ¡Detente! Y el fuego se detiene. ¡Aguas! ¡Ábranse! Y las aguas se abren. Y pasan, domina. Él tiene el dominio de la naturaleza. Está por sobre la naturaleza. Entonces la naturaleza no quiere eso. Por eso es que se va a oponer. Por eso los maestros dicen que el que se libera tiene que luchar contra todo y contra todos. Porque hasta los familiares se van a oponer a que uno se revolucione. Contra las fuerzas del bien. Contra las fuerzas del bien y contra las fuerzas del mal. Porque hasta las fuerzas del bien se van a oponer a que uno se revolucione. Entonces hay que entender muy bien esto de la evolución y la evolución. Desde ese punto de vista. Porque hoy día también está muy en boga, no, que está en una evolución espiritual. La humanidad está entrando en eras de luz y todo eso. No, pues, porque el tiempo no perfecciona. Que en la era del esclarecimiento. La evolución no perfecciona. La evolución complica. Quizá el término está mal empleado, porque evolucionar no es perfeccionar, sino complicar. Evolucionar es llegar a su máximo apogeo Claro, de desarrollo. ¿Ah? Porque claro, que mira, tiene lo que hablábamos ahora el celular, Claro. tú te apretas dos botones y te comunicas con cualquier parte del mundo, así. Claro, Complica, evolucionar. complica al espíritu y al ser, porque ya Por eso, está pero más se enredado. Ya más enredado. Claro. Sí. o sea que vamos a volver a la época del trueque. El mundo volverá a la época del trueque. No. Sí. No, otra cosa. Ahora viene un borrón y cuenta nueva. O sea, Albert Einstein dice que la Cuarta Guerra Mundial va a ser con flechas y con espadas y con... Pero las... No, pero es que hay que entender que es un decir de él. Sí, ¿Ah? Con arco y flecha. Es un decir en el fondo. Ya. Que- En el fondo, que en la tercera Después de la tercera no, se destruye se todo. destruye todo y Vuelve a empezar. Y si alguien va a querer pelear con alguien, va a tener que agarrar un palo y perseguirlo con un palo porque ya no hay armas, se destruyó todo. Porque viene la involución. ¿Cómo se genera la involución? ¿Dónde se generan los procesos evolutivos? ¿O cómo evoluciona el ser humano? Pensaba que hablabas de la naturaleza, digamos, evolución, evolución, ¿Sí? como parte de la naturaleza. No, el ser humano, ¿cómo evoluciona? ¿Cómo evolucionamos El ser nosotros? humano, Cada uno de nosotros. Nacemos. Físico, mental y No, espiritual. espiritualmente. Ah. Espiritualmente. Entonces, a través del reconocimiento de sí mismo. No. No, porque el avance espiritual no es evolutivo. El avance espiritual es mecánico. No. No, perdón, la evolución es mecánica. Exacto. La evolución es evolución es mecánica. mecánica, Es el mecánica. cerebro. Y el espíritu no evoluciona con leyes, o sea, no se desarrolla con leyes mecánicas. No, el espíritu, si es esencia, no tiene cambio. Muchísimos cambios. Muchísimos cambios. Uno vino aquí a cambiar. El absoluto. Del absoluto. Del absoluto. Ahí está el absoluto, que es el ser de nuestro ser. El ser de nuestro ser, ¿cuántas leyes hay en el absoluto? ¿Y el absoluto evoluciona ¿Cuántas leyes hay en el absoluto? o involuciona? No. Está más allá de eso. El absoluto está fuera de las leyes. Ah, exacto. Eso. Porque en Eso el es lo que hay... yo decía cuando el término era el absoluto. La esencia, la esencia, pero el absoluto, eso no cambia. Es No, siempre- claro, no, dentro del absoluto no. No, Dentro del absoluto no, pero él sale Claro. para vivir estos procesos evolutivos, para aprender. Sí, sí, claro. Para aprender. Sí, sí. ¿Ya? Entonces, el absoluto, donde hay una sola ley, por lo tanto no hay principio mecánico, sale del absoluto, ¿qué es lo que sale? Las chispas divinas. ¿Por qué se llaman chispas? luz. Y estrellas de luz.
se llaman porque chispas. son partes de la conciencia. Partículas de luz. Fotones. Sí. Si se rapta una cosa contra Chispas otra, salen recuperadas. chispas. Si se rapta una otra contra otra, una piedra contra otra, salen chispas. ¿Y esa chispa qué puede hacer? Encender otra. Encender. Llevan fuego. Fuego. Se llaman chispas porque potencialmente son Fuego. fuegos. Pero salen como chispas. Con la idea de que vuelvan como Sol. fuego. Como sol. Todos nosotros estamos llamados a transformarnos en fuegos vivientes. Pero la poca chispa que teníamos, más encima la apagamos. Todas estas chispas salen, o monas también, salen e ingresan a las leyes mecánicas De la creación. de la creación de evolución e involución. Y el primer reino que ingresan es el reino Mineral. Animal, mineral. mineral. Es decir, nosotros ya tenemos toda la experiencia mineral. Claro, nosotros vivimos como piedras. Fuimos vivimos piedra. ¿Cómo se llaman estos habitantes del reino mineral? No me voy a pigmear. Gnomos y pigmeos. O sea, nosotros fuimos gnomos. ¿No se acuerdan cuando fueron gnomos? Sí, con el iconito. Bonito y pequeñito. Sí. Maldita. Como los... Gnomos. Como los... Claro. Como los... ¿Fuimos Los duendes? pitufos. ¿Fuimos duendes entonces? Ah, como los No. pitufos. ¿Ah? No, ¿Fuimos no, duendes? Gnomos, pigmeos. No, ellos son los involutivos. No fuimos duendes. ¿Ah? Los elementales de la tierra se llaman gnomos y pigmeos, no se llaman duendes. Para no confundir. Los duendes son magos negros. ¿Ya? Entonces, ingresamos al reino mineral, tomamos cuerpo en el reino mineral, fuimos a algún mineral evolutivo y comenzamos a evolucionar por aquí. Ven, y ese mineral. Por aquí fuimos. ¿Pudo haber sido qué? Una piedra. Piedra, Una oro, piedra, plata, oro, un mineral, cobre, cobre, hierro. hierro, Rocas. ¿Sí? rocas, Piedrita. Y dentro de eso Tierra, también hay alguna carbono. jerarquía. Sí, por supuesto. ¿Sí? De oro, un ejemplo, ¿cierto? De- De en el reino mineral, en el fondo, cuando ingresan ellos, cuando ingresan estas chispitas, en el fondo, ingresan todas con un 3% de conciencia libre. Y no tienen. No tienen defecto, Solo eso. solo eso. ¿Ya? Ingresan con un 3% de conciencia libre, inatrapable. ¿Ya? Y un 97% de conciencia Atrapable. libre, Atrapado. atrapable. ¿Quién rige la evolución? ¿Quién rige la evolución? Anubis. Entonces estas chispitas que salen del absoluto ingresan al reino mineral. Aquí hay unos templos y unos instructores. ¿Cómo se llaman los instructores divinos que están ahí enseñándoles? Los devas. Como los profesores. Son como los profes. Los devas que son como seres andróginos, bellos, hermosos, Sí, angelicales, parecen novias así con sus trajes Sí, hermosísimos. son bonitos, sí, los pintan bien bonitos. Y ellos instruyen a estos traviesos nomitos, ¿ah? Porque están recién llegando a la creación, son muy traviesos los gnomos, ¿ah? Y les van instruyendo, les van dando clases, y cuando los ven preparados, ya que se han ennegrecido en cierta manera, que han creado ciertos defectos, porque el proceso de la evolución es crear defectos psicológicos. Para que de esa oscuridad en la cual ellos se meten después, la desintegren y saquen el conocimiento del encierro, la debilidad. Si no lo hacen, entonces después la involución se va a encargar de hacerlo. ¿Cómo se llama la involución también? ¿La muerte? Segunda. Cuando los devas ven
Y Anubis ve que ya está preparado, pasa al siguiente reino, que es el reino Vegetal. vegetal. Aquí se les da un cerebro, que es el cerebro emocional, y aquí en el reino vegetal se le da el segundo cerebro, que es el cerebro motor instintivo sexual. Entonces ya se pueden mover físicamente. Una planta crece, se mueve, tiene cierta movilidad, persigue el sol, lucha. Aquí en el reino vegetal, en las selvas, hay plantas que nacen debajo de los árboles y se esfuerzan por alcanzar la luz. Hay una lucha, entonces ya empiezan a crear los primeros defectos de competencia. Y ese se pone sobre el otro y lo ahoga. Hay unas Plantas parásitas. plantas parasitarias, hay plantas, por ejemplo, que matapalos que se llaman, que son enredaderas gigantes que empiezan a abrazar los árboles. Trepadoras, Sí, y una vez que lo abrazan, lo tienen bien abrazado, el árbol ya no puede crecer más. Y lo estrangulan y lo matan. Y después, y es increíble ver en la selva realmente que uno ve así unas tremendas cosas y al medio no hay nada, porque mató el palo. Entonces es una lucha. Pelean Por entre ellos. eso pelean ahí. Por eso es que nosotros tenemos también la lucha de poder y salir adelante. Viene de allá el reino vegetal. Instinto de supervivencia. Son instintos de supervivencia. Cuando los devas del reino vegetal ven que han alcanzado su nivel de oscuridad necesario, que han aprendido lo que tenían que aprender en ese reino, no solamente aprenden cosas malas, aprenden cosas buenas, aprenden mucho. Hay mucha sabiduría que aprender. Y aquí se va formando el intercesor elemental. Una partícula del ser aquí se va formando, con todas las escuelitas que participó en esos reinos. ¿No? Pasa al reino. Y hay una sabiduría Animal. también de poder, de De las mineral. plantas. Claro. Peña, Animal. dice mineral. Animal. Perdón. Animal. Es que me comenté hablando. Reino animal. ¿Y cómo se llama el elemental del vegetal? ¿Cómo se llama El el elemental aquí? Aquí se llama Nomo y Pigmeo. Animal. El vegetal. ¿Sí? Dicen. El vegetal. El elemental. Elemental. Así el elemental. Los elementales. Los elementales de la naturaleza. Elemental del árbol, de las plantas, de las flores, de... Toda planta tiene un elemental. Y toda planta sirve para sanar de determinadas enfermedades. Que la medicina lo único que ha hecho es sacar los compuestos químicos de las plantas y ponerlos en cápsulas y vender pepas, que es más fácil. Con químicos. Con Y químicos. meterle químicos. O sea que también venimos de ese reino y pudimos haber sido cualquier planta. Claro, dependiendo del rayo. Porque cuando salen estas monas, salen de un rayo en particular. Pero son 7. Entonces, dependiendo de ese rayo, esa chispa, esa monada va a ir tomando cuerpo en determinadas familias vegetales relacionadas con ese rayo. Minerales, vegetales y después animales. Claro, después animales. Aquí sigue todo su proceso y una vez que ya ha aprendido, ya ha cumplido los requisitos, se abren puertas atómicas que la hace pasar de un reino a otro, según el visto bueno de los devas y de su Anubis interior, y pasa al reino Humano. humano. ¿Y cómo sabemos qué animal fuimos? En esos estados puede retornar la monada nuevamente a repetir el estado mineral, vegetal o animal. Sí. Sí, debemos ver cuántas veces. O sea, de humano podemos Cualquier evolucionar animal. sí. Dicen que sí. Sí. ¿Sí? Eso es lo que está pasando, ¿no? Bueno, hay muchos animales caminando por la calle con dos Con patas, pero son con animales cuerpo de verdaderos. humano. Con cuerpos de humano, pero son verdaderos animales, cíclicamente hablando. Llega al reino humano. Y aquí se le otorga, aquí en este reino vegetal y el reino animal sigue con 2 cerebros, que es el emocional y el motor instintivo sexual, y aquí en el reino humano se le da el tercer cerebro, que es el intelectual. El discernimiento. El intelectual. El intelectual le permite a la persona
el discernimiento ¿Y el libre albedrío? y el libre albedrío. ¿Qué otra facultad que se le da? Se le da la facultad del libre albedrío. ¿El animal tiene libre albedrío? No. No. El perro muy simpático será, pero si el amo dice que tiene que estar amarrado, amarrado se queda. No tiene libre albedrío. En cambio, uno sí se pone el cuello, la soga al cuello a sí mismo y se la puede sacar también cuando quiera. Tenemos libre albedrío. Pequeño, Sí, pequeño, limitado. muy limitado. ¿Por qué? Porque estamos muy ennegrecidos. Entonces nuestro libre albedrío, tenemos mucho karma, todos los procesos de esa ley en el fondo nos tienen con un libre albedrío limitado, pero tenemos. Aquí en el reino humano, ¿cuántas existencias se le otorgan a la persona? 108. 108. Se le otorgan aquí 108 existencias. Entonces la persona va tomando cuerpos, sus primeros cuerpos en lugares apartados, en la selva, ahí, no muy cercano a las ciudades, pero de a poquito ya se va acercando hasta que al final ya nace en el pleno de una ciudad grande, ya cuando Cuando ya se le van acabando. se le van acabando. Es cuando la evolución O tiene sea, el límite, ¿no? Claro. La evolución entonces sigue evolucionando también acá hasta la mitad, A las 54. hasta las 54. O sea, se pueden hacer, Fernando, en una cultura indígena. Claro, Al principio. Al principio. Al principio. al principio. O podemos de una vez a una ciudad, No. ¿no? No. Las primeras no, se dan en culturas indígenas, por ahí bien apartados, bien conectados con la naturaleza, ¿ah? Que uno dice que son Están atrasados. atrasados, pero no, Sí. el atrasado es uno. Venimos de ese linaje, Claro, venimos de esa, claro. Eso de ese ADN. es lo verdaderamente vivir sencillo con la Pachamama. Ellos Ahí, ¿no? tienen una oportunidad muy grande, los que están en esas culturas Sí. y todo, de no reencarnar, por decirlo así. Yo no Están muy conectados, o de De no no retornar. retornar, porque están muy conectados con el estado. Claro, claro. ¿Ya? Entonces, ya hasta la existencia número 54 evoluciona. Y de la existencia número 55 hasta la 108 involuciona. Ya es un humanoide. Claro. ¿Cómo se llama la chispa acá en el reino animal? Ánima. Animal. ¿Y cómo se llama en el reino humano? Alma. Alma. Entonces, en el reino humano, a partir de la 55 en adelante, ya nos... ¿Cómo se le llama? Humanoide. Humanoide. Y ahí crea efectos más grotescos. Animaloide. Así como va bajando. Claro, a partir de la 55 ya empieza a crear efectos más grotescos. Hasta que ya terminan su última existencia, ya creando yo realmente perverso. Terminada la 108 existencia, si muere y no ha logrado salir de la rueda del samsara, esto se llama la rueda del samsara, ¿verdad? ¿Qué significa samsara? ¿Repetición? ¿Ah? ¿El sufrimiento? El valle de lágrimas. Valle de lágrimas. Rueda del samsara. Valle de lágrimas. Si la persona no se liberó de la rueda del samsara, entonces en su 108 existencia comienza a involucionar, tomando cuerpos ahora en retroceso de tipo animal, vegetal, mineral. ¿Con qué objetivo? Con que De encuentre aprender. o sea, la oscuridad totalmente. Para que llegue a la oscuridad total. No, ya llegó. No, ya llegó.
Aquí ya llegó en el 108 El ya. 108 ya, si no... 108 ya las completó. ¿Cuál es el objetivo de involucionar? Destruir. Que la naturaleza Después toma su... Cambiar, destruir. No, La naturaleza hace el trabajo. Hace el pero trabajo. sí. La segunda muerte. La segunda muerte. El objetivo de la involución es que la naturaleza se encargue de destruir los defectos psicológicos que él no destruyó. uno, No destruye. La naturaleza lo va a hacer en estos procesos involutivos. Pero ya comienza aquí, porque prácticamente la involución comienza aquí, en la 55, pero el ingreso propiamente tal a las infradimensiones, al Averno, a la Vichy, al infierno, al proceso involutivo, se hace después de la 108. Aquí la persona ya comienza a tomar cuerpos animaloides, De animales como. de animales como un cerdo, por Degenerado. ejemplo. O un perro que uno ve ahí sarnoso, tirado en la calle, hambriento. Ese es un humano que está involucionando. O esos animales de granjas transgénicos que. Que hay eso que los tienen así en fila, así de pollo, uno tras el otro, y el que hace arriba le toca a todos sus hermanos de abajo. Están así. Es tanto que en algunas partes hasta le cortan las patitas para que ni siquiera se paren. no tiene conciencia. El pico O también. sea, Si tiene sí, sí, pelo. Como los pollos de incubadora. El galpón, sí. De galpón. a eso, de galpón a O eso. lo que tú decías con los animales callejeros, que uno dice, ay, pobrecito, y es un perro que nadie lo quiere, o un animal que nadie quiere. Y igual sigue bajando, tú lo decías, la conferencia sigue bajando, y en la parte vegetal son las plantas que se tragan o sea, que como hierbas malas, digamos. Claro, como hierbas malas, Parásita. venenosas, tóxicas. ¿Y quién rige la involución? ¿Quién rige la involución? Juan Luis. Tifón. Tifón. Porque digamos, se hace tanta comercialización a que la gente coma cerdo. Porque en el cerdo encarnan las almas más perversas. ¿Ah, sí? Ah, porque los judíos no comen cerdo, ni Claro. los musulmanes. Nosotros Claro. tampoco. Ah, ustedes tampoco, yo tampoco. Ajá, bueno. Yo porque soy vegetariana. Pero sí, yo tenía, porque los judíos, para ellos es como un sacrilegio Impuro. comerse cerdo, lo mismo que los árabes. Claro. O sea que es mejor comer carne de cerdo que carne de res. No, al contrario. Cerdo. lo Lo que contrario. los Sí. cerdos Los cerdos, son involutivos. La cosa es muy simple. Usted agarra un cerdo, no lo va a poder hacer, pero imagínense, ¿no? Coja un cerdo y póngalo ahí muerto de espalda, guata para arriba. Ábralo. Con una tenaza coja de ahí, coja acá y ábrale todo el interior del cerdo. Ponga un humano acá, haga lo mismo. Ábralo y ábralo. Y compare. Pero igual. ¿De qué le ponen piel a la persona que se quema? Ovejita. De cerdo. De cerdo. Cerdo. Y el de cerdo no la rechazan. Lo mismo algunos órganos. Algunos órganos. Algunos de órganos están creando hoy en día Sí. corazones artificiales para humanos en cerdos. cerdos. Pero esas personas que se ponen eso, ¿están evolucionando? ¿O ¿Y qué involucionando? decía anteriormente? ¿Que no los cerdos son qué? Involutivos. Involutivos. Son animales que van en la parte donde ya creó todo su defecto y está Las personas más perversas toman cuerpo Retornan en un retornan en un cerdo. Claro. Por eso que aparece ahí que Jesús también en la Sagrada Escritura que le quitó los pecados, los demonios a una mujer y los tiró a los cerdos. Ahí lo dice. Los tiró a los cerdos. Eso es. Entonces, cada vez que uno come cerdo, además de estar comiendo una energía involutiva muy grande, que va a repercutir sobre su energía sexual, que le va a impedir la castidad, prácticamente es como que uno estuviera comiendo un hermano humano. Un ser humano. Porque esto es muy parecido, muy cercano. Y la carne es también de las más difíciles de que el cuerpo Digerir humano todo, las digerir. Es la más demorada. Tiene unos parásitos que ¿cómo se llama? Tiene una cantidad de parásitos ahí. Las redes que dicen que no El es cisticerco miren que cómo se va al lo engañan. cerebro y... Miren cómo lo engañan, o sea, cómo engañan a la gente. Sí, los comerciales. Porque Coma dicen cerdo, que compre coma que es cerdo. mejor comer cerdo que comer carne de res o pollo o En el mundo pescado. entero la están comercializando, pero lo que son Porque judíos,
Y árabes ellos no comen cerdo ni por por las nada. industrias. Es que están en las llevando fábricas, Porque ellos tienen necesitan- conocimiento, ¿cierto? Claro, Porque pero mantenerse. Pero No. miran como engañan a... No tienen el conocimiento. Ah, ¿no lo tienen? No, tienen parte del conocimiento. Digo en el sentido de que ellos sí saben porque Sí, no pues, comen Que no cerdo. comen cerdo, sí. En ese ¿Saben sentido, qué es? sí. De Sí, que no comen cerdo porque saben que es nocivo. Claro, eso sí, Claro. eso sí lo saben. Pero el conocimiento total no lo tienen porque no enseñan la, No, sí, no sí, enseñan la sí, transmutación. sí, sí. Ni ¿Quiénes? enseñan Pero ¿Quién digo los que- judíos. los judíos. Ah, Los judíos porque igual En cuanto a que Que no entre lo sus judíos. generaciones, ellos siguen insistiendo en que no, en sus generaciones no comen carne. Claro, Ellos enseñan a sus niños a no comer carne. de cerdo. no, animales, De cerdo. animales con pezuñas. Ah, claro. Sí. Por eso. Y animales con pezuñas. Sí, exacto. Porque están, bueno, Entonces- se promueve porque están llevando a involucionar a las personas, ¿no? Claro. Si usted come carne de cerdo, son átomos involutivos que están entrando en su cuerpo. Entonces uno luchando por no involucionar y más encima le está poniendo por Está acá. metiendo carne de Y cerdo. lo mismo caballo. No, Y Caballo es de vaca, evolutivo. vacas de res. Es evolutivo. Bueno, la vaca es Tampoco. noble, la vaca No, pero sí, los la judíos, vaca es noble, no nosotros. normal. Entonces está comenzando. Ellas digamos Los judíos que dicen se- que los se animales hicieron de como pezuña. para- Ah, No, pero el ella animal evolucionaron. involutivo que a uno le hace daño es el la cerdo. vaca. Por eso Perdón, dentro de la tengo- religión hinduista, Tengo una la vaca pregunta. es sagrada. Pero si es sagrada la matan para comer. No, ellos no. Ellos no, sí, dígame. Tengo una pregunta. pero nosotros. Los cerebros, el vegetal, en el vegetal hay un cerebro, en el Motor animal instintivo sexual. hay dos, Dos cerebros. en el animal, En el animal. dos, y en el humano tres, Tres. que es la sumatoria de esos dos. Aquí hay uno, aquí hay dos y aquí hay tres. Ok, y cuando se involuciona, también empieza a aparecer igual, más o menos, o sea, empieza a perder lógico. Empieza a perder. Por eso, imagínense cuando la persona ya entró acá, al reino animal, Animaloide. animaloide, gracias. ¿Qué cerebro perdió? El humano, No, el humano, No, El intelectual. El intelectual. el intelectual, exacto. Entonces, por eso que ya, cuando un ser humano ingresa involutivamente al reino animal, ya no tiene capacidad de discernir. Entonces, en estas infradimensiones ocurren cosas espantosamente horribles. Porque Porque, no le da nomás. digamos- no tiene. No tiene raciocinio. No tiene raciocinio. pero digamos que su de lo que- cuerpo físico está en el reino animal, pero su conciencia está bajando a los mundos, o sea, con... Claro, él tiene, porque todo tiene que tener una representación en la tierra, todo, tanto lo bueno como lo malo, lo positivo y lo involutivo. ¿No? O sea que este perrito puede pasar. Puede ser que evolucionó o puede pasar. O es no, que evolutivo. está Ah, evolucionando, humano. que está evolucionando. Ahí habría que entrar a investigarlo internamente cómo va, hablar con su ser. Jairo. Es noble, él está evolucionando. Sí, todo está evolucionando. Jairo le va a ayudar. La cara. Jairo, tienes una tarea. No tiene una tarea, lógico, pero que no la compre. Miren la tarea tan bella, es lo que tú dices, así se ríe de mí. Mira, acá se da una cosa muy interesante, todo ese proceso tan bello, ¿sí? Porque es bello, cómo sube uno, pero cómo también puede bajar, Ajá. O sea, si de no hecho, lo aprovecha, todo, ¿cierto? Sube y todo. baja. Y lo que hablábamos, que hasta ahora lo estamos viendo, el respeto, lo hablábamos esta mañana, A los animales. el respeto a las todo. plantas. Todo es sagrado, todo lo que vive en este plano es sagrado, todo, ¿cierto? Pero uno no le da esa importancia y hay el maltrato. A mí me pasó con el perrito que se nos murió, ¿cierto? Que pues me surgió despedirme del perrito y pues también pedirle, pues ya se ha muerto, pero pedirle disculpas si lo había maltratado o alguna cosa, pero realmente que me perdonara porque pues no tenía la sabiduría para manejar otra situación, ¿no? Entonces, pero ya eso, Ya la comprensión. ya sentir eso es llorar ante el perrito, de un sentimiento de no haber hecho lo mejor por el perrito, siento que es un avance, ¿no? Porque uno ya empieza a entender
que todo ser juega un papel, todo ser viviente o sintiente tiene una importancia. Y que pudimos haber sido un perro. Exacto, bueno. De no maltratarlo. ¿Qué perrito O se un le gato. murió? ¿Lo que conocemos o antes? El que estaba acá. Ah, el amarillito. ¿Viste? Ah, Pudimos bueno. haber Y sido era un burro. chuñada. Y nosotros Ah, pegándole ¿qué al pasó? burro. ¿Qué le pasó? Se ahorcó. Casi todo eso entra dentro de las acciones, claro. Bueno, sigamos. Ha sido una gallina y Entonces tiene manifestación en el cuerpo físico. Tienen una manifestación, Pero entonces todo lo que evoluciona y todo lo que involuciona tiene manifestación física. Pero entonces está Por el ejemplo, cuerpo. las plagas de bichos, de insectos que vienen, Esa langosta, así. no, las que vienen, las que vamos a ir viendo, digamos que van a empezar a aparecer plagas, son manifestaciones de las esencias involucionantes en los mundos, en estos mundos. O sea que una persona que llegó a la, ¿qué es eso? 54 Sí, existencia, tiene dos opciones: seguir evolucionando o pasar a otro plano, o devolverse a seguir, a volver a No empezar. tiene opción. No hay opción. No tiene opción. Ya, Tiene- se le terminó la posibilidad de evolucionar. Claro. La naturaleza toma Te su dejó trabajo. la naturaleza hasta tu existencia 54, te elevó. De la 55 en adelante te empieza a bajar. Hasta la 108, usted tiene la posibilidad de romper este círculo vicioso. Si no lo rompe, Pasa a lo O mismo. sea, le dan otros 54 para No. No, No, hay, la naturaleza hay baja ya de se reino. hace- Hay se hace baja de cargo. reino. Toma un cuerpo animal. Ya lo había- Degenerado, animaloide. Por eso La llegó a la 108. a la 54. sí. Y comienza Y con- Entonces entonces- tiene 55, 54 más, sí. Exacto. Tiene 54 más. Sí, también. ¿Para subir o para bajar? O entonces le toca bajar. No, Que depende de que sea usted subir. ¿Qué es subir? Pues pasa a otro nivel de dimensión espiritual, ¿o no? O sea, devolverse No, o sea, ese pasa- día. Es la otra Ahí 54 donde vamos, que oportunidades. todavía no hemos llegado, que es la revolución. Ok. Todavía no hemos Esa, llegado a la esa va a revolución. ser la más importante. Esa O es. sea, es re-evolución. Revolucionarse, revolver toda la cosa ahí. Revolucionar, ¡Ah! Cambiar. Cambiar, Cambiar. transformar. Una revolución, un cambio. Es un cambio. ¿Ah? Fernando, o sea que dentro de esas 108 existencias, ¿siempre hemos pasado humano? ¿No hemos pasado animal? No, las Todavía no. 108 son solamente Todavía en el no, reino nosotros humano. Todavía no. Sí, el Nosotros reino todavía humano, somos humanos. exactamente. Las Ajá. 108 son Se solamente acaban en el las reino humano. 108 y para animal. atrás. Si no se logró el objetivo, es eso. Es posible que de la 0 a la 54 se haya tenido la oportunidad de aprender y por pasar las 55 porque no se aprovecharon. De José. En las anteriores 54 la oportunidad que se le dio de aprender. Sí, Siempre, no sé qué le siempre, está pidiendo que siempre, ya está. Siempre están. Ya. ¿Usted cuál está ahora? Es el perrito que pasó, dice. Pegó con la cola. Que el Señor me diga porque Pero ¿cuál más o menos cree usted? ¿O no cree nada? yo sí creo, pues pasando la 100. Ya, ¿no es cierto? Sí, ¿No es claro. cierto que pasando las 100 como mínimo? ¿Y tiene la posibilidad o ya las perdió? Claro, no, todavía está. Entonces siempre está. Hasta la 108 está. Y si usted a la 108 no logró la revolución, pero igual Pero luchó y lo vieron. Eliminó un ego, por ejemplo. No un ego, pero eliminó varios y ahí luchó y mostró obra. Sí. Entonces ya. ¿Qué es lo que hace la jerarquía? La madre Vacaciones. divina Otra interviene. oportunidad. Otro. 109. Dale una 109. La madre divina Le interviene. dan una más. Claro, pues. Ah, Porque usted se puso las pilas al final, pero no se puso 109. Y si sigue ahí, y lo muere, dale una 110. Porque esto es leyes mecánicas. Claro. Se No son cumplen estáticas, se no cumple son para el 99,99% de las personas. O 99,99999, pero por ahí hay uno que otro que rompe estas leyes. Claro. Porque las jerarquías están por sobre esto. Como cuando uno Pero ya- para la mayoría se cumple, pero pudiera darse que te den una 109 y usted una 110. ¿Qué le interesa a la divinidad? El esfuerzo. Claro, El esfuerzo y que tú salgas de acá. ¿No? Porque el reino humano no es un reino final, es un reino intermedio, transitorio, sí. transitorio. Pero todo el mundo, lamentablemente, trabaja aquí,
pero para un buen vivir y para una buena jubilación y para dejar a sus Para un hijos, buen tener. para un buen tener y dejar a sus Tener, hijos. tener. Bien, con comodidades y con Ajá. cosas y todo. sí, o sea, pero hay La que, pereza de tú yo pienso que hay que ser muy cuidadoso trabajador. porque uno se puede también ahí No, es- confundir. Se puede aprender algo, Por favor. Uno se puede confundir con la 108, ¿no? No. Y digamos que uno tiene la 108, ¿no? Y dice, no, pero yo me porto más o menos juiciosito y me da la 109. Y Pero si eso me es sigo único. portando juiciosito por eso, pero nos podemos confundir. Es que si nos hemos confundido que estamos en la 108 y no nos hemos pellizcado, Sí. es una cosa delicada. Sí, se ¿no? llena de ego, entonces- Si no Llevamos estamos todas haciendo- las vidas tratando Claro. en que sí y ahorita, y ahí nos podemos seguir Podemos estar en confundiendo. la 108 y, no, y como no sabemos, Claro, nos perder devolvemos la a animal. oportunidad. Tener la Claro oportunidad. que nosotros Lo más Obviamente que uno no no puede puede luchar. el esfuerzo. con la mentalidad de que me van a dar una 109. No, exacto, exacto. por eso. Por eso Ah, es que no, digo sí, que hay de que ser acuerdo. cuidadosos No, más no, bien. esa situación. Por eso se llena de O sea, ego. porque ya Llena de es ego, ya sí. y ya no Pero hay más. entender, sí, cómo funcionan las leyes. Sí, entender que tengo, esta es la oportunidad que tengo y voy a hacerlo mejor, voy a luchar por... ¿Me darán una 109 o no? Eso da lo mismo y se dará en ese momento. Exacto. Yo no sé. Mejor dicho, Hay haga que la tarea. trabajar para Hay que hacer la tarea. Pero sí es bueno Hay y que es interesante pensar. saber de que aún, ¿por qué? No, aquí estoy en la última, ya no hice nada, así que No, yo no, no alcanzo, ya no no alcancé, alcanzo, no alcancé, así que no hay tiempo además, que ya se nos vino todo encima, ya la pompa está por caer, así que no, mejor Y ahí entonces, ¿qué pasa? Si no logró. si no Ah, logra, abajo, Bajar. la próxima existencia es un Baja. animal. Animal. Ah, Y el objetivo de eso es ir. No, y no solamente animal, no sino quiere ser. animaloide. Animaloide. Animaloide, o sea, ya Es que ahí le sumó un montón de hasta la dedos. capacidad más de- abajo de animal. Ya. Y aquí ves que José, también. José tiene como cara de que dicho. mira, de que anima como Y el aquí gorila. mineraloide. Exacto. Cuando llega al final de la evolución, ¿qué pasa? Ay, Entonces va bajando por los reinos. Toda la vida, pero- Baja por el reino animal, está su ciclo ahí donde se tienen que eliminar determinados defectos. Reino vegetal, se elimina más defectos. Reino mineral. ¿Mm? Terminado acá en el reino mineral, viene la fosilización. Eso suena Ahí te quedas fósil. para siempre. ¿Eso dura mucho tiempo? Eso puede durar miles de años. Cuando Llegar usted a- saca un pedazo de madera, O sea, pedazo de madera que está fosilizado, está como piedra. volver a la piedra. No, al fósil. No, ¿Qué es la fosilización? Es el aumento de leyes donde se van produciendo restricciones. Ya, no te muevas, no gires la cabeza, no muevas los ojos, no respires, todo un infierno. todo un infierno. Hasta que se fosiliza. Entonces nosotros tenemos actualmente la posibilidad de hacer muchas cosas. Pero si no haremos nada, terminaremos fosilizados. Bueno, ¿y ahí qué? Y después de eso ya. Cuando ya llega el reino mineral, complicaciones de energía y se fosiliza y pasa el tiempo, ahí mueren los yoes por aumento de comprensión y energía, se libera La chispa. la chispa, se El libera, 97% ya. el 97% que estaba atrapado se A la libera, fuerza. se libera con toda esa energía y esos dolores y encierro, y en ciertos templos los devas lo miran, le hacen un examen con lupa, no, este ya está limpio ya, fuera, y ahí sale a la luz. Otra vez, porque esto fue en toda la oscuridad del infierno. Pero no entendieron. Se la muestran en el Gladys, en el Ramayana. La mujer que es piedra y... Pero ahí no me quedó claro ese pedacito, qué pena que... De ese 3% Sí. se libera. El 97 que era atrapable. Acuérdate que es un Que era 3% atrapable, libre y porque lo inatrapable. otro es puro. Ah, ya, no es atrapable, entonces por eso, ya. Ese 3% es libre e inatrapable y ese 97% es libre pero atrapable. Atrapable en los yoes. Ya. Claro, la evolución Dormible, va dormible. va creando defectos. Indormible y dormible. Claro. Entonces la involución hasta que se libera el porcentaje de esta y listo, lo sacan y lo cambian de sala y lo vuelven nuevamente al reino mineral pero evolutivo ahora, en la luz.
nuevamente. Y nuevamente al reino vegetal, después de algunos cientos o miles de años. Después al reino animal y nuevamente al reino humano. ¿Cuántas existencias? 108. 108. No la hizo. Para abajo otra vez, vamos. Se fosilizó, lo limpiaron, para arriba otra vez. ¿Cuántas veces da vuelta esto? 3.000. Oigan, 3.000 vueltas. 3.000. 3.000 ciclos o vueltas. Como máximo. O sea, ¿cuántas Todas las oportunidades que hemos tenido. ¿cuántas existencias Millones. podemos llegar a tener? Sí. 108 por 3.000. 324.000. 324.000 existencias. Pero- Humanas. pero- Humanas. pero- Humanas. En donde dices tú de la Fosilización. fosilización no queda el 97% libre. No, queda todo libre. Por eso Pero queda todo atrapable libre. nuevamente el 97. ¿Y cuál es el problema? Por eso, ¿no? Dices que queda libre. Sí, Pero tiene que volver a... pero tiene que volver otra vez al reino mineral. Por eso Hacer dice, menú y pero- se vuelve a dormir porque sigue pero- peleando el pero nomito con el el otro reino nomito, que me miraste feo, que aquí, que allá. Al reino pero, mineral no digamos- vuelve con la conciencia libre, despierta. Sí, Sí, pero Y tiene... pasa al vegetal mejor. No, y después no, pasa al No, animal porque otra vez mejor. las arandelas vuelven a crearse, vuelven No, porque el a- objetivo, vuelven otra vez el todo, objetivo claro. de la evolución es crear nuevos defectos. O sea, por ejemplo, en el reino de los gnomos y los pigmeos, ellos tienen que crear defectos de desobediencia, de enojo, de cosas así. Y una vez que ellos completaron esa cantidad de efectos, pasan al siguiente. Al vegetal tienen que crear yoes de sobrevivencia, de ira, de Sí, pelea. claro. Después el animal viene, por ejemplo, la reproducción sexual. Crean yoes de fornicación, de pelea y se matan, no sé, son más salvajes. Los animales. Y una no vez se que... hace ningún trabajo. No, en esos reinos uno no puede No, trabajar. no, Solo no, en no, el humano no. se puede Solo el reino trabajar. humano. Solo en el humano. Una vez... ¿Por qué solo el reino humano? Por el intelecto. Porque Por el tiene intelecto. discernimiento donde dice el ser humano, oye, yo casi la estoy embarrando aquí. Y el libre Pero el albedrío. perrito no se da cuenta que la está embarrando. Ujú. Sigue fornicando, sigue peleando con el otro perro y marcando los lugares. Sí, sí. Y tiene el libre albedrío. Entonces, si uno da la vuelta y vuelve a involucionar y digamos que la madre va limpiando toda esa conciencia que se atrapó, es para que se vuelva nuevamente a crear ego. Y uno solamente tiene la oportunidad, claro, en el reino humano. El resto no tenemos mucha incidencia. Entonces, el problema de todo esto es que la involución se elimina al ego. Pero siempre quedan unos residuos. Pero es mecánico, ¿no? Colas. ¿Ah? O que también se le llama yo es causa, que es como el motivo primario por qué nació eso. Y esa yo es causa no lo elimina la involución. Entonces quedan como esos gérmenes. Y vuelve a tomar otra vez fuerza el ego. Y vuelve, y si no lo hace, vuelve a involucionar y así, vaya. Son 3.000, imagínense. Y no es Pero, casual, ¿no? oye, perdóname, Sí, sí, sí. es que al intentar toda la rueda tampoco quedan vestigios de haber querido buscar en el ser otra cosa. Sí, por supuesto. Aquí, sobre todo Por eso, aquí. ¿esos vestigios no germinan? A Para ver, decir, yo ya estuve por acá, yo ya busqué, pero volví, caí, algo en mí me está diciendo que la situación no es por acá, entonces, sí germinan otra vez. Pero usted, ¿por qué cree que está aquí? Porque se le borró la memoria, no recuerda. Por eso, pero tantos y tantos. Sí, ¿Por qué está aquí? ¿Por qué estamos aquí nosotros? que tenemos inquietudes. Nuestra mano... ¿Qué hicimos en la existencia anterior? algo hicimos. Algo hicimos. Algo hicimos y por eso nos dio la vivimos esto. oportunidad de estar acá. Claro, y por eso que ahora nuevamente, por recurrencia, nuevamente estamos aquí. Claro. Pero estamos, El que estamos no nos despiertos y falte- conscientes. claro, Ahora, que como humanos no nos falte la Sí. comida, que No, tengamos pues, un techo. no Ah, hemos despertado todavía, seguimos dormidos. para nada. Buscando, queriendo, pero no. Mire, no. el solo hecho de que tengamos comida, donde dormir cómodamente, eso ya es una ganancia, porque, o sea, eso es que algo hicimos para estar en ese nivel, pero igual no quiere decir que bueno, entonces ya tengo todo ganado, sino que el proceso sigue porque es delicado. ¿Ya?
porque es que no sabemos cuántos ciclos, son 3000. Imagínense, todas esas pasadas, uno dice, pero terrible. Cosas pasadas y llega a las 108 y barra. Pero Eso. ¿cómo duerme un rey? ¿Cómo come un rey? Con un rey, o sea, lo mejor. ¿Y despertó conciencia? ¿Está desarrollado espiritualmente? No, ¿O solamente está en el tope de la espiral de la vida? Sí, La espiral de la vida. está en tope de la espiral de la vida. Entonces, comer bien y dormir bien no significa que uno está desarrollado Claro. espiritualmente, sino que está bien en la espiral de la vida, Claro. lo cual no es malo. no, claro. Obviamente, por peor supuesto. sería que nosotros estuviéramos Como mendigo. como mendigos buscando la Exacto. basura, ¿verdad? Sin conocimiento, Sin también conocimiento así, de nada. sí. Totalmente perdido, Exacto. pero hay que entender que el desarrollo espiritual no está dado por la comodidad Ah, física, no, digo que, sino está dado por la digamos que es conciencia un que la persona tiene. facilitador. No Porque la necesariamente. comodidad física es la necesariamente. labor externa No se me que es pereza. No necesariamente, o sea, si uno tiene Pero un digamos montón de ayuda. bienes, no, Si no uno- asegura que uno se va a liberar. No, sí, yo sé que no. o sea, Porque sí. la mayoría, bueno, hay liberados que han tenido buena situación y otros que no han tenido nada. O sea, en el fondo da lo mismo lo que uno tenga, sino en realidad si uno se revoluciona o no. No, yo Eso es lo realmente importante. Yo le digo en el aspecto personal, ¿cierto? Que a mí me está facilitando en este momento la vida, que no tengo enfermedades graves y tengo esto y ya tengo una pensión, eso me va a facilitar hacer la tarea. Si yo no la hago, ya es qué cosa. O sea, digo que para mí es más cómodo que para una persona que no tiene pensión, que está en la indigencia, tantas cosas, ¿cierto? Siento que soy privilegiado y que si no hago la tarea es porque ya sí qué cosa, ¿no? O sea, pues fregada, ¿verdad? Pero de pronto precisamente porque uno se dedicó al trabajo externo, ¿sí? Tiene las cosas, pero olvidó el trabajo espiritual, ¿sí? Entonces, eso es lo que también genera que hasta ahora tengamos un poquito más de conciencia para prestarle atención a esto. Pero primero era el trabajo, Claro. el trabajo espiritual antes Exactamente. que el trabajo físico, normal de... ¿sí? Fernando, una pregunta. Digamos, cuando nace un niño, ¿al cuánto tiempo el niño empieza, su esencia se empieza a contaminar con los defectos psicológicos? Un niño nace sin personalidad. Por lo tanto, es pura esencia. Pero él trae su envoltura seminal. Entonces él trae todos los yoes que creó la existencia anterior. Esos yoes luchan por entrar y tomar dominio del cuerpo del bebé, pero no pueden. ¿Por qué? Porque no ha formado la personalidad. La personalidad se forma dentro de los primeros 7 años de la existencia, en un ciclo normal. Pero como hoy en día está todo acelerado y el círculo del tiempo está muy estrecho, podríamos decir que un niño ya hoy día, A los a 3. los 4 o 5 años, ya puede que tenga su personalidad formada. Sí. ¿Entiendes? Entonces ya se le están expresando sus yoes. A medida que empieza a formar la personalidad, se empiezan a expresar los yoes. ¿No? Y se pone mañosito, él sabe cómo manejar la situación de ciertas mañas para que dominar a la mamá. De la Sí. rabia, Él La también rabia, botan. cuando botan, le quitan el celular. Yo he visto niñitos pequeñitos que le están con el celular, le quitan el celular. Ajá. O cuando no Ya eso le es un compran, cuando no le compran. Cuando no le compran lo que quiere, Él también viene con el 3% de... él viene con su 3% de esencia Esencia. y el 97% atrapado en los diferentes yoes. Por eso que un niño al año es bello, todo animalito pequeño recién nacido es bello. Por la Tiene una irradia, una cosa tan linda, un bebé. Una ternura. Una ternura. Sí, sí. Esa ternura nace de la esencia de ese bebé. ¿Ya? Pero a medida que va formando esa personalidad y se le va metiendo su yo, entonces se va poniendo medio terco, medio confiado, mañoso, le van saliendo los yo de la ira y al final termina lleno de defectos igual que uno, ¿no? Pero ¿Y la uno le puede ayudar? Espera, aquí viene la pregunta. Sí. ¿Y qué pasa cuando se acaban todas las existencias y los ciclos y todo? ¿Qué pasa con la esencia? Y no Cuando hizo se- nada. Acaba todo. Cuando se acaba el 3000º ciclo, ¿qué pasa? Uy, ¿Qué podría pasar? bien, no hemos hecho nada. Se acabó la última existencia, la 324.000. Sí. ¿Qué pasa? Se va esa chispa a... Vuelve a la rueda del Retorna.
Vuelven a la ley del sur. Retorna al absoluto. ¿Y cómo ingresa? Fracasado. Sin embargo, lo interesante Con eso de que aquí existe, en el reino humano, existe la revolución, que no tiene nada que ver con las leyes mecánicas, porque es una revolución de la conciencia. Que la revolución de la conciencia está dada por los tres factores de la revolución de la conciencia. O sea, en el reino humano la persona se puede revolucionar, salir de estas leyes mecánicas, escaparse de la rueda samsara, conscientemente, y revolucionarse. Y esa revolución cuenta de tres factores. ¿Cuáles son? Muerte, Muerte del yo psicológico, transmutación, transmutación sexual. sexual, nacimiento alquímico y sacrificio por la humanidad. Esos son los tres factores. Eliminar los yoes, transmutar la energía sexual y tener amor al prójimo. Ayudar a las demás personas. Mística. Tirar de la mística. ¿Ya? Eso es. ¿Muerte al qué? Perdón, Muerte al yo, muerte al ego. Muerte al ego. Sí, la negación. Muerte psicológica. Muerte psicológica. Primer factor. Primer factor, primera posibilidad de morir, si no, la segunda muerte es acá. ¿Ya? Transmutar la energía sexual, nacimiento alquímico y sacrificio por la humanidad. Esos son los tres factores de la revolución de la conciencia, que en el fondo son los pilares 2, 3 y 4. El primer pilar era la ciencia, que era la experimentación, El arte, el arte, que es el nacimiento, el arte, la psicología, la psicología, que es la muerte, y la mística, que es el amor. mística. Se revoluciona, ¿ya? Se escapa, elimina los yoes que lo van a hacer involucionar, crea los cuerpos que le van a permitir tener existencia real en las dimensiones cuarta, quinta, sexta y séptima dimensión, ¿ya? Y se fusiona con su ser y puede llegar inclusive a transformarse en un maestro, en una divinidad. Luego también, terminado eso, regresa al absoluto, pero regresa triunfante. ¿Y cómo es la diferencia entre uno que regresó fracasado a uno que regresó triunfante? Es como una hormiga ve a un elefante. O sea, no sé si la ve. Y ese que regresó triunfante es un maestro. Es un maestro. ¿Y cuál es la garantía del maestro que regresó triunfante? Que él sale del absoluto cuando quiera. Entonces, el maestro del absoluto, un habitante del absoluto, para Martasaya que se llama, sale del absoluto a hacer una misión y dice: voy a ir a tal planeta y voy a hacer una misión, le voy a enseñar a la gente a que se revolucione. Y me van a crucificar, y me van a golpear, y me van a arrestar acá, me van a matar, pero yo voy a resucitar el tercer día y les voy a enseñar el camino inicial. ¿Quién dijo eso? Jesucristo. Maestro así. O sea, Ya son después, habitantes. después de haber dado toda esa vuelta y todo, o sea, tiene el amor para volver y que lo maltraten y todo. Claro. Claro, tiene Entregar la el voluntad, camino. ¿no? Debe haber ese factor importante. Un amor. Y Un más amor, encima, un amor. y más encima, el Claro. maestro, ese gran maestro, Jesús el Cristo, Sí. hizo un compromiso con esta humanidad y dijo: no vuelvo al absoluto hasta que la última chispa de esta humanidad se libere. O sea, hacen compromiso a trillonadas de millones de Ah, años. no, ese fue Buda, ¿no? ¿Ah? Buda. No, Jesús. Jesús también Jesús. hizo eso. Buda también lo hizo. Ah, ¿sí? Sí. Ya. Entonces, hacen unos compromisos, imagínense, a trillones y trillones de años. O sea, uno, cuando se compromete a amar a una mujer, ni eso cumple 10 años. Imagínense ellos que hacen compromiso de amar a la humanidad eternidades, prácticamente. Tengo una pregunta. Digamos que tenemos las 109 existencias. Te dieron una oportunidad. No hay 108. oportunidad. Son 108. Como ya no hay, ya toca hacer, realmente hacerlo, y unos compromisos muy reales, ¿cierto? Como la transmutación del ego, el transmutar la energía sexual y sacrificio por la humanidad. Lo que pasa es que ya ahí es como es el final,
Y me pongo a pensar, si uno no es capaz acá de perdonar al vecino que se me metió y Le corrió el cerco 1 metro. me corrió no, afuera de eso no hizo, bueno, pero cosas incluso más sencillas. Que me pidió las tijeras y no me las devolvió, las tijeras. Y ahí, si uno no en eso, no tiene un nivel, es bien complejo, ¿sabes a lo que me refiero? Entonces la pregunta es, esto tan complejo, ¿a quién tenemos que pedirle ayuda? ¿A la Madre Divina? Porque es que yo no veo otra como para poder cómo mejorar. Del ego, de la muerte del yo. Trabajar con 3 factores. Trabajar en Trabajar la muerte o psicológica. trabajar. Trabajar en la Al muerte menos del en la yo. muerte psicológica y en Si la no pueden mística. hacer alquímico, Ajá. al menos sublime, cuide su energía. Porque la energía no solamente se pierde a través de la fornicación. La energía sexual se pierde a través de un ataque de ira. Sí, la ira absorbe muchísima energía. Una de las emociones más fuertes, ¿no? Claro. Una emoción, un pensamiento, un ataque fuerte de algún yo es fornicación por un centro. Uno fornica por los 5 centros inferiores. No solamente fornica por el centro sexual, fornica por el centro instintivo, por el centro emocional, intelectual, motor. Sí. ¿No? Por el motor es la palabra. La palabra, el insulto, el ¡ay, está acá, no me tienes No, ahí fornicó por el cuerpo. Por los que- Los gestos y todo eso. Los que Los deportes excesivos, transpirar, quedar así, transpirar es fornicación por el centro motor. Después ellos no tienen energía sexual. Claro, un deportista competitivo de elite, si no toma estimulante sexual no pasa nada, porque no tiene energía sexual, porque la tiene toda en sus músculos y la gasta en la cancha y todo eso, pero no tienen energía. Y los intelectuales. Los intelectuales también, los muy estudiosos, que sacan posgrados, postítulos y escriben y no sé, y leen y mucho, tampoco son un desastre en la alquimia sexual, porque no hay energía, se gastó todo por el estudio. Se gastó todo en el trabajo. En el trabajo Intelectual. horizontal. Igual nosotros, digamos que cuando uno dice, uy, hoy tuve un día, Es, Claro, quiere decir que nuestro- perdí mi energía gasté mi energía ahí en en todo el trabajo. en todo ese trabajo. Por la noche llega uno Claro. como dice, mamá. Llega mamá. ¿Y qué hace? ¿Qué pasa ahí? La pereza, Claro. ¿cierto? Claro, entonces eso. Entonces, las opciones de la rueda del samsara son fracasar, triunfar o renunciar. También en determinados ciclos, no sé, pues la existencia número 90.000, 100.000, 150.000, X cantidad, de repente una chispa puede decir, renuncio a esta cuestecita, me quiero ir al absoluto nomás. Pero necesita cumplir cierto... Necesita cumplir ciertos requisitos de muerte de determinados defectos. No es tan no es la exigencia como un maestro, pero sí cierto exigir de cumplir ciertos requisitos y poder renunciar y vuelve al absoluto. Fracasado o renunciado, pero renunció, se salió de la pista. Es como igual que una carrera y listo, yo hasta aquí nomás, sigan ustedes. Por eso es tan Existe. importante el desdoblamiento Por astral, eso es tan importante el desdoblamiento. para saber en qué esencia, en qué vida va uno. Claro, qué proceso, en qué estoy fallando, cómo voy, en qué me puede ayudar mi ser para conectarme con él, Padre mío, ayúdame. Hay que empezar a... Claro, ¿no? Entonces por eso que la síntesis de la síntesis es la muerte y el desdoblamiento astral. ¿Qué pasa cuando hay una muerte abrupta? ¿En qué sentido qué pasa? En el sentido de las próximas encarnaciones o encarnaciones anteriores. ¿Qué ¿En puede esta vida? llegar a pasar cuando la persona se suicida? Dice, estoy mamado de la vida, ya no puedo más. ¿Qué ocurre? Eso es una recurrencia. Sí, hay una situación para la próxima encarnación. ¿Qué puede hacer? Sí, hay unas cositas que vienen de esponjita que se ponen abajo, ¿no? Un cauchito que lo pega. O silicona de esa... No, pero quizás te la pega, pero la esponjita que le digo yo... Como que una la- chupita, Allá, dice allá. la- sí. Como una chupita, sí. El soy backbender. Sí, unas chupitas que la fijan al piso. Claro.
Gracias. Gracias. La persona que se suicida, en su próxima existencia, muere, puede morir en la flor de la vida. Mira, hay casos de personas jóvenes, en el esplendor, 25 años, no sé, profesionales, exitosos, una novia hermosa y todo, y se va a casar y ¡pa! Se murió en un accidente automovilístico. O sea, le quitan la existencia cuando más la estaba valorando. En la siguiente. En la siguiente. ¿Acaso del cantante de Martín Elías? ¿Te diga? No, porque no se mató. Él se mató. Claro, él se mató en un accidente. Pero no, ya. Sí, claro. Estaba en la flor de Pero la no fue por exceso de Claro. licor y toda esa No, cosa. nada, pero se mató en un accidente, en la flor de la vida. Con y todo el de éxito. su- y de Ah, bravo. su éxito y toda la Se cosa. suicidó Los por bravos, entonces. En En la vida la vida pasada, pasada sí. se pudo haber suicidado. Ajá. Pero siempre, o sea, O también nacen con deficiencia física. Nace inválido, ¿ah? Nace ciego. Pero valoró No, la pero- vida. ¿Ah? No valoró No valoró la vida. No valoró, entonces aprenda a valorarla. Ahora no puedes caminar. Los Down también están en esa clasificación. Los niños Down. Sí, pero esos ya son como más karmaduros, que son procesos Kármicos. kármicos. Sí, cuando vamos a la conferencia 3, ahí vamos a ver eso. Eso sería. Gracias. ¿Eso? ¿Tenemos dudas? Para mí ha sido... Fernando, me pareció interesante lo de los niños. ¿Cómo puede uno ayudar a un niño para que menos defectos psicológicos? La mejor enseñanza es El ejemplo. el ejemplo. No grites, te he dicho que no tienes que gritar. Pésimo ejemplo, el niño va a ser un gritón, ¿no? Entonces, si uno quiere ayudar, en realidad, dé un buen ejemplo, ¿no? Intachable, lo posible dentro de lo que uno puede. ¿Ah? Y segundo, desde pequeño vaya explicándole sobre la madre divina, sobre los yoes, dándole la enseñanza. Pero lamentablemente hoy en día esta sociedad está hecha para corromper y destruir a la juventud, a los niños. Entonces usted la cuida todo, pero lo mandó al colegio y sus compañeritos ya son expertos en la torcedura y lo van a poner al día. Ese es el problema. Bueno, eso Bueno. ya.